Los invito a abrir sus Biblias en Efesios. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo dice así: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo hace una oración a favor de los efesios. Y algo que podemos anexar a lo que estuvimos hablando respecto de la oración y que me llama la atención en Pablo acá, es que él no ora así como: bueno, Señor, bendice a todos los que se congregan en el CAN. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Bendice al cuerpo pastoral, Señor. Bendice a los pastores de jóvenes y al liderazgo de jóvenes, Señor. Bendice a los adoradores, Señor, a todos, bendícelos. No ora así globalmente, él es específico. Fíjense que tiene una oración que es muy específica. Él no dice: bueno, oro por ustedes nomás para que les vaya bien y qué sé yo. Entonces eso me llamó la atención conforme lo que veníamos estudiando sobre la oración. ¿Recuerda? Sobre la oración sin ese espíritu religioso, sobre poder realmente entrar en eso. Pero Pablo nos da ahora este ejemplo, nos enseña y nos dice: así es. Y comienza a decir qué es lo que la iglesia de Efesios estaba sucediendo y cómo él tenía que orar por ella. Ahora bien, dice, lo primero que dice es que Dios le dé un espíritu de sabiduría. Y recuerda que hablamos y vamos a hablar como que esto tiene nuestro nombre, ¿verdad? Porque ya que estábamos a aplicar lo aprendido. Entonces Dios acá está diciendo, Pablo está intercediendo por nosotros en este momento. Y dice, figurativamente estoy parafraseando esto, no es que lo estoy tratando a Pablo de intercesor ahora. Porque después capaz que dije otra cosa. Lo que está diciendo es que Dios nos dé un espíritu de sabiduría. Y sabiduría es conocimiento amplio y profundo que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. ¿Qué estuvimos hablando el martes? Sabiduría es ese conocimiento amplio y profundo. Sabiduría también, según el diccionario, es sensatez, es madurez en actos y en decisiones, con buen juicio.
Sabiduría es prudencia, es ser certero, ser acertado. Cuando nosotros consideramos a alguien sabio, cuando es prudente en su hablar y en su caminar. El necio enseguida se va de boca. El necio es rápido para contestar. Pero el sabio sabe callar y sabe en el momento justo que debe hablar. El sabio tiene ese conocimiento amplio. Pablo está diciendo, yo oro para que ustedes puedan conocerlo ampliamente. Yo oro para que ustedes puedan ser maduros. Porque tienen que manifestar a Cristo. Entonces, para poder manifestar a Cristo necesitamos primero realmente ser moldeados, ser trabajados en nosotros. Como hablábamos, ¿a través de qué? De la palabra. Esa es la forma, a través de su espíritu, a través de la oración. A través de la palabra nosotros somos moldeados, necesitamos eso. Pablo dice que el espíritu de sabiduría esté en ustedes. Recién decíamos que cuando nos vean, te vean. Si nosotros actuamos como necios, es imposible que puedan ver a Dios. Si seguimos actuando como actuábamos antes, es complicado que lo vean a Dios en nuestras vidas. Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2 habla de los espíritus de Jehová. Y fíjese que el primero que menciona es el espíritu de sabiduría. Necesitamos como iglesia comenzar a caminar en esa sabiduría. Y esa sabiduría la da el Espíritu, la da el Señor, la da Dios en nuestras vidas. No es una sabiduría que nosotros podamos adquirir humanamente, sino es una sabiduría que proviene de Él. Amén. Y revelación. Revelación es la manifestación de algo secreto, algo que queda al descubierto. Revelación es cuando yo puedo revelar algo que está oculto. Por eso Pablo nos habla que necesitamos conocerlo y que necesitamos ir más profundo. Dejar de conocer a un Dios muy por arriba, sino que podamos realmente conocer verdaderamente a Dios. Hablaba hoy con mi esposo de algunas cosas cuando veníamos y le digo, la verdad es que yo todavía hay en cosas que no sé cómo Dios quiere obrar en esto. Todavía no conozco esta parte para poder decir cómo Dios obra en eso. Solo sé que cada día intento sumergirme un poco más en Él, rendirme, cada día intentar dejar de ser yo para que sea Él y comience a crecer y poder conocerlo. Como les decía y les contaba el otro día cuando Dios me decía, tranquila, no te desesperes. Y al leer esta palabra me trajo esa tranquilidad, esa paz. Usted está en este lugar no porque quiere conocer a quien predique, sea yo o sea quien fuere. No vino usted por el predicador o la predicadora. Usted vino porque hay alguien más grande, superior que usted quiere conocer. Y es Dios. Porque quien le capta esa atención de saber qué hay detrás de todo esto, es ese ser superior que es Dios, que es nuestro Padre. Yo cuando llegué no fui a conocer gente. De hecho, viste que vos llegás a una congregación y no querés que nadie se te acerque. Y encima todos los hermanos se te acercan. Viste que vos llegás y vos decís, bueno, yo me quedo acá, paso desapercibido, no digo nada, me quedo acá. Y todos se van acercando. Pero uno quiere conocer a Dios. A ese Dios que escuchó.
a ese Dios que uno en nuestro interior sabe que necesita. Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Hay una versión que dice entendimiento, pero la original dice el corazón. Porque para el pensamiento hebreo, los pensamientos se guardan en el corazón. Por eso es que nuestro corazón tiene que ser iluminado. Dijimos el martes que su palabra es lumbrera en nuestros caminos. Su palabra es la que nos da luz en todo tiempo, la que nos habla y nos abre ese panorama, la que trae claridad sobre nuestras vidas. Y Pablo está orando por la iglesia, pidiendo que el entendimiento del corazón sea iluminado. Que nuestros pensamientos sean iluminados. Que no haya doble pensamientos dentro nuestro. ¿Vio como los dibujitos que parece que pelea el malo y el bueno? Chiqui, chiqui, chiqui. Dar la palabra en nuestro corazón. Vida. El pecado antes de que salga a luz, primero se metió acá adentro. Por eso Jesús dijo, el adulterio no es solamente cuando lo cometen, cuando codicias una mujer ajena, cuando codicias un hombre ajeno, ya pecaste en tu corazón. Ese pensamiento ya está en tu corazón. Por eso Jesús también dijo, Él habló muchas cosas del corazón. El hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. ¿De dónde salen los rencores? ¿De dónde salen los odios? ¿De dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen los celos? ¿De dónde sale la envidia? Pensamientos que se fueron generando y estuvieron, hasta que en un momento todo eso sale a luz. Nosotros podemos ocultar la falta de perdón durante años, pero llegará un momento en que esa falta de perdón va a salir a luz. En algún momento, todos nuestros pensamientos ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el tesoro? A lo que nosotros realmente le entregamos todo. Y cuando habla de todo, todo es todo, nuestra vida. Recién decíamos, no queremos nada de este mundo. Es muy profundo lo que estábamos declarando. Porque eso significa que estamos renunciando a nuestra vida por completo. Pero eso se tiene que manifestar 24/7 todos los días de nuestra vida. No solamente las 2 horas los 15 minutos que lo declaramos acá. No queremos nada de este mundo, Señor. Te anhelamos a ti. Pero después pasan cosas y nos olvidamos de esa parte. ¿Cómo se ilumina nuestro corazón a través de la palabra? Lo dijimos. Y esa luz es imprescindible en nuestras vidas. Si no, podemos ver la vida de Samuel y la vida de Elí. Elí, ¿cómo termina sus días? Sin visión. ¿Por qué? Porque dejó el pecado continuamente. Y sus días lo termina sin visión. Y Dios, cuando lo llama Samuel, lo llama ya antes que Elí era la representación de esa luz, porque era el sacerdote.
Entonces, Dios tiene que levantar otro sacerdote que tenga luz. ¿Y qué es lo que primero Samuel hace? Lo oye. Lo escucha. Y fíjese que Samuel, cuando se presenta, aún siendo un niño y aún primero no discernía que era Dios que lo estaba llamando, dice, habla, que tu siervo oye. Y Samuel fue un hombre de luz, porque no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Dios, prestó atención a esas palabras continuamente. Entonces esa luz estuvo en él. Si nosotros realmente esa luz no está en nosotros, no tenemos visión. Y sin luz vamos a perecer. Sin luz perdemos esa esperanza. Pablo dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la esperanza de su llamamiento. Está hablando de la esperanza del llamamiento de Jesucristo. Está hablando de esa esperanza. Cuando nosotros no tenemos luz, ni siquiera logramos entender cuál es la esperanza del llamamiento. ¿Para qué Cristo vino a la tierra? ¿Qué es lo que, Él vino a la tierra, Él murió, fue a esa cruz. Pero no solo porque trajo redención a nuestras vidas. Pablo nos está animando a que vayamos a conocer realmente ese sacrificio en la cruz. Cuando nosotros logremos conocer ese sacrificio, cuando nosotros logremos entender que realmente alguien dio la vida por nosotros. Alguien dio la vida por mí. Alguien pagó el precio de mis pecados. Alguien fue azotado por mi culpa. Alguien fue a esa cruz por mí. Pero es algo que tristemente no solemos ver. Que la gracia que recibimos, la recibimos a través de esa cruz. Pablo nos dice, no pierdan la esperanza. Porque cuando yo me desenfoco, cuando yo pierdo esa esperanza, yo pierdo el sentido que lo que yo estoy haciendo hoy repercute en mi mañana. Porque cuando no tengo esperanza, no tengo un mañana. Porque muchas veces hablamos de Cristo viniendo a buscar a su iglesia, o Cristo viniendo a reinar a su iglesia. Nos enseñaron que Cristo venía a buscarla. Nosotros entendemos que Cristo viene a reinar con la iglesia. Y hablamos de ese reinado y de esa venida y de esperar a Cristo, pero desde una doctrina y no desde algo que realmente estamos esperando. Entonces, cuando yo pierdo ese esperar, yo ya no tengo sentido del mañana. ¿Por qué la iglesia muchas veces en el hoy ha perdido muchas cosas que antes estaban? En cuanto a santidad, en un montón de cosas. Vos antes, cuando yo llegué hace más de 20 y pico de años, cuando te predicaban, vos sabías que o te arrepentías de hacer las cosas bien o Cristo venía, sonaba la trompeta y a la flauta todo el mundo. Y si pecaste, falté esto, el otro, allá se aparecía el coludo todo rojo y no te quedaba otra situación. Entonces uno andaba así. Pero llegó un momento
En que cuando no tomamos conciencia realmente de ese sacrificio en la cruz y de esta vida, en cuando no tenemos esa sabiduría, esa revelación en nosotros, ese espíritu en nosotros, todo se hace monótono, normal. Y ya no vamos más por ese lado. Pablo entendía siempre que él tenía que mirar un poco más allá. Por eso cuando él pasaba tribulaciones, él decía esta leve y momentánea tribulación. Hermano, leve y momentánea tribulación. Estaba siendo azotado. Pero él dice esta leve tribulación. Era perseguido, estaba en cárcel. Y Pablo dice esta leve tribulación. Nosotros tenemos problemas y esos problemas nos sacan del foco. Nos desesperamos. No entendemos que es momentáneo eso. ¿A algunos le cortaron la luz por no pagar? Todos pagan acá. Muy bien. Pero si aún así le hubiesen cortado la luz por no pagar.Nosotros una vuelta me confundí, teníamos un local y pagué la luz del comercio de al lado. Entonces vino Edenor, ¡pac!, me cortó la luz. Y yo, no, ¿cómo? Si yo pagué. No, usted figura en pago. No, yo pagué, ¿no? Usted figura en pago. ¡Chac! Cortó la luz. Me fui a Edenor con mi boleta. ¿Y dónde es acá? La dirección es... No, usted no pagó su boleta, señora. Esa es la boleta de fulano de tal. El de al lado era. Pero sin luz fue momentáneo lo que estuve. Cuando fui al vecino y le dije que pague la boleta, porque yo pagué la suya, la luz volvió. En ese trayecto, imagínense que yo me enojé, me peleé con todo Edenor. Estoy hablando hace muchos años atrás, un par de años atrás. Esas cosas sencillas que a nosotros nos sacan del foco. Que no tengo para comer el asado que quiero. Y rezongo por esto. Nos saca del foco. Ese problema que nos saca del foco. Y no entendemos que es momentáneo. Que tenemos que mirar más allá. Que lo eterno son nuestros frutos. Que lo eterno es como yo reaccione. Que lo eterno es que en ese momento tome del espíritu de sabiduría en mi vida y de revelación. Y que realmente lo pueda manifestar a Él. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Él tiene una herencia en nosotros, que nosotros acudamos a su llamado, a hacer su voluntad, que nosotros acudamos a Él en verdad, es la herencia de Cristo. Porque para eso pagó el precio en esa cruz, para que nosotros realmente podamos rendir nuestras vidas a Él. Hermano, es mentira que no somos esclavos de nada, porque si realmente nuestra vida no está entregada en Dios, entonces estamos siendo entregados al pecado, estamos siendo entregados a otro lado. Es mentira que somos completamente libres, aunque no haga la voluntad de Dios. Estás siendo esclavo de tus propias pasiones, de tus propios deseos. La herencia de Cristo es que vos y yo hagamos su voluntad. La herencia de Cristo es que vos y yo seamos quienes fuimos diseñados a ser. Y no fuiste diseñado a ser un hombre o una mujer que pase sin pena ni gloria en esta tierra, sin haber influenciado a otros.
Y cuando te hablo de eso, yo no te hablo solamente de plataformas, porque quizás lo que la mayoría hace es mirar aquí arriba. Y estar en plataformas nos permite simplemente poder expandir nuestra voz a más lugares, influenciar más. Pero lo que Cristo quiere y lo que Pablo está diciendo, iglesia, es necesario que hagas lo que tienes que hacer porque esa es la herencia de Cristo. Julián decía el domingo, de creer en aquello que nosotros fuimos llamados y acudir con urgencia a ese llamado. ¿Cuántas veces Dios nos va a hablar de todas aquellas cosas que ya nos llamó y nosotros no nos sentimos capaces o no las queremos hacer porque es mejor escondernos detrás del no que realmente pararnos en el sí y entregar nuestra vida? Y que entonces aquel que pagó ese precio en la cruz por nosotros reciba su herencia. Y si realmente no hacemos aquello a lo que fuimos llamados y lo que jamás seremos plenos. Nunca seremos plenos. Aunque intentemos engañarnos, nunca seremos plenos. Pablo dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Su fuerza poderosa es el amor. El amor es el que echa fuera el temor. El amor es el que me libra. El salmista decía, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pablo dice, esa fuerza de poder en ustedes es el amor. Ese amor que se dio en esa cruz. Necesitamos volver a mirar esa cruz para comprender nuestra vida desde allí. Esa fuerza que no tiene límites, esa fuerza que no tiene obstáculos en su vida. El 20 dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó en su diestra en los lugares celestiales. El mismo Espíritu, en Romanos 8:18 lo puede encontrar, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo que habita en nosotros. Ese mismo que tantas veces decimos que Dios habita dentro nuestro, que el Espíritu Santo habita en mí. Es el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos. Es el Espíritu que no tiene obstáculos. Es el Espíritu que no entendió que Cristo ya estaba muerto hace 3 días. Su cuerpo estaba muerto ahí. Sin embargo, le resucitó. Ese mismo Espíritu opera en nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros estamos creyendo que opera dentro nuestro? ¿Por qué nos afligimos? Porque no estamos entendiendo. Porque no estamos viendo. Porque la palabra nos está haciendo carne en nuestra vida. Cuando yo pueda entender que ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que mora dentro mío, entenderé que pase lo que pase, la circunstancia que pase, Dios lo hará. Porque si pudo resucitar a los muertos, va a poder resucitar aún todo lo que yo considere muerto dentro mío. Es ese espíritu que operaba en la iglesia primitiva con señales, con milagros, con prodigios, donde cosas extraordinarias sucedían continuamente. Ese espíritu que no pudo detener, aunque quisieron detener a los apóstoles y quisieron matarlos, y aunque algunos fueron muertos de maneras extremas, no pudieron detenerlo. Ese espíritu que estaba en Esteban cuando estaba siendo apedreado, y sin embargo lo único que podía ver era la gloria de Dios, y decir, no tengas en cuenta. Un hombre siendo apedreado, mirando más allá de su circunstancia momentánea, pero mirando la gloria de Dios en su vida.
Necesitamos que realmente esa revelación y esa sabiduría venga a nosotros. Necesitamos esa revelación con urgencia. Necesitamos comprender quiénes somos en Dios. Necesitamos conocer a Dios primero. Necesitamos conocer que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él nos cuida. Necesitamos conocer que Cristo dio su vida por nosotros, que pagó el precio, que no éramos merecedores de la gracia. Sin embargo, Él nos dio esa gracia. Necesitamos conocer esa fuerza de amor que puede vencer. La única fuerza que vence al mundo es el amor. Jamás vos podrás querer hacer entrar un montón de cosas, pero si no hay ese amor genuino dentro de la iglesia, que emana, que salga de nosotros, jamás vamos a poder hacer nada. Y no hay nada que se someta sino al amor. No hay nada que se someta, que nosotros podemos someter solamente a través del amor. ¿Queremos liberar? Tenemos que amar. No se liberó porque pasa que no cree. Tenemos que amar. Porque el amor libera. ¿Cómo Jesucristo pudo liberar a alguien enajenado? Legiones y legiones de ángeles, de demonios, quiero decir, ahí. Porque lo amaba. Lo amaba. Esa fuerza extraordinaria. Esa fuerza poderosa dentro de él. Esto es lo que surgió en la búsqueda. El diablo, hermano. Y sabe que el último versículo, cuando habla de esa plenitud, de aquel que todo lo llena en todo, y habla de la iglesia, que es el cuerpo, está diciendo que la iglesia es la manifestación visible del Dios que todo lo llena en todo. Somos esa expresión visible y podemos seguir leyendo. Somos los hijos por lo cual la creación está clamando esa manifestación. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, esa fuerza poderosa es la que está dentro nuestro para hacer esa expresión de amor en la tierra. Pero sin el espíritu de sabiduría, sin la revelación de esa cruz y sin la revelación de que realmente somos esa manifestación en esta tierra, y con esto es lo que quiero que te vayas en esta noche. Plenitud es que nosotros somos la manifestación, la expresión visible de Dios aquí en la tierra. Es nuestro deber manifestarlo. Es nuestro deber revelar su amor. Y es nuestro deber realmente conocerle y saber quiénes realmente somos en Dios. Entonces dejaremos de simplemente congregarnos por congregarnos, de estar por estar, sino que sabremos por qué estamos y cumpliremos y seremos esa herencia gloriosa de Dios. Entonces nos mirará y dirá que valió la pena.
La mujer cuando da a luz, en el trabajo de parto sufre, ¿verdad? Duele. No sé la cantidad que equivale el dolor a la cantidad de huesos quebrados. Gracias a Dios no me quebré ningún hueso, pero di a luz 3. Pero cuando el bebé nace, es automático. ¿Vos lo ves? A vos te siguen cosiendo, te siguen estirpando ahí, pero vos lo ves y ya está. Valió la pena. Aún por cesárea, las mujeres sufren muchísimo también, aún por cesárea. Quizás tengan la anestesia, pero, oiga, la están abriendo toda. Pero cuando el bebé nace, eso ya pasó. Que Cristo pueda vernos en un nuevo nacimiento. Y que al vernos, Él también pueda gozarse. Y que al vernos los demás, también puedan verlo a Él. Amén, iglesia. Ese es nuestro deber, que lo vean a Él en esta tierra. Amén. Los invito a ponerse en pie. Y que en esta noche realmente podamos meditar y que podamos orar como Pablo, pidiendo ese espíritu de sabiduría y revelación, pidiendo ese conocimiento en nosotros, que realmente podamos conocer sus profundidades, su verdad. Señor, te necesitamos. Necesitamos realmente que ese espíritu de sabiduría y de revelación nos des en esta noche. Que nos permita, Señor, ir más profundo. Que nos permitas conocerte en verdad. Te necesitamos, Señor, a ti. Necesitamos conocerte. Iglesia, si estás acá, es porque querés de Él. Cerra tus ojos en esta hora y céntrate en Él. Te damos gracias, Jesús. Le damos gracias a los que estuvieron del otro lado y los que van a escuchar. Y que su espíritu sea en sus vidas, manifestándose también.